todos, les doy la bienvenida a la primera sesión del Centro de Investigación de Economía y Energía CIE. El día de hoy, el tema de la sesión es la revolución shale en Estados Unidos, por Horacio Quetzalcóatl Yedra Hernández. Me gustaría introducir rápidamente a Horacio antes de comenzar. Horacio se desempeña como coordinador académico de la especialización de Historia Económica de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía en la UNAM. Es licenciado, maestro y doctorante en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Funge como profesor en los programas de licenciatura, maestría y especialización de dicha facultad. Y las líneas de investigación que ha seguido son la industria petrolera, la historia económica, historia ambiental y transiciones energéticas. Así que bienvenido, Horacio, y adelante. Muchas gracias, Ana Luz. Bueno, voy a hacer una justificación de por qué el tema. Daniel mencionaba algo, entonces lo voy a aterrizar específicamente con algunos datos, algunas gráficas, algunos elementos que voy a ver muy rápido. Bueno, pues esta idea del petróleo más allá de lo estrictamente energético, muy rápido la idea del pico del petróleo, ¿no? Algunos orígenes y desarrollos, particularmente para Estados Unidos, la industria petrolera a nivel global, pero particularmente en Estados Unidos, que yo siempre digo es una industria muy joven, pero con un desgaste y una intensidad y un grado de desarrollo bárbaro, ¿no? O sea, y digo muy joven, por ejemplo, comparado con la minería, ¿no? Que tiene muchísimo más tiempo de existir como tal. La industria del petróleo, finales del 19, inicios del 20 y ahora lo que llevamos del 21, ¿no? Es muy poco tiempo, poquito más de un siglo, ¿no? Y algunos planteamientos que justo hacia dónde va el trabajo, ¿no? La idea del pico del petróleo, bueno, pues es esta discusión en torno al agotamiento, ¿no? Del recurso y justo hay una discusión, ¿no? Hay algunos que ese es el esquema, el diagrama, ¿no? El modelito muy estilizado, pero la discusión interesante al respecto son sobre dos posturas básicamente. Una, donde los recursos son limitados, ¿no? Hay un crecimiento ya no estrictamente esta idea malthusiana, ¿no? De población y alimentos, pero sí ver a la población o esta mutación hacia la población, ¿no? Como grandes consumidores, en este caso de energía o de todas estas cuestiones que tienen que ver con los temas que les voy a presentar, el límite que hay respecto a los recursos, aquí particularmente al pico del petróleo, ¿no? Hay un libro, el libro de el Peak Everything, que habría que actualizarlo, pero el planteamiento que pone ese autor es muy interesante, pero aquí estrictamente me detengo al caso del petróleo, pero podemos hacer lo mismo para muchos de los recursos que actualmente se requieren para este proceso de reproducción social del capital, ¿no? Y la otra postura, pues, es la de esta idea del cuerno, ¿no? De la abundancia, donde dicen, bueno, sí, en efecto, es un recurso limitado, pero todavía hay suficiente, no hay por qué alarmarnos, y si se llega a una situación de estrés, plantean algunos, tenemos la experiencia histórica de que el capitalismo, sobre todo a partir de desarrollos de las fuerzas productivas técnicas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la tecnología, resuelve ese problema. Entonces llegaremos al momento, no estamos en ese proceso, no hay por qué alarmarnos. Es una discusión que hay ahí al respecto, ¿no? Bueno, alguna gráfica, esta es respecto a los precios y algunas reestructuras y reestructuras en la misma industria, ¿no? Muy rápido, aquí tres cosas identificaría. En este periodo que es inicios del siglo XX hasta la década de los 70, sí hay estos movimientos, pero no hay fluctuaciones muy grandes. Yo sé que evidentemente tiene que ver con los niveles de consumo, pero hay como cierta estabilidad que se da hasta la década de los 70, donde ya vienen fluctuaciones muy importantes para la industria, ¿no? Vienen, acá, bueno, está en función de estas fusiones y adquisiciones y cambios al interior de las empresas que van saliendo y que van controlando el mercado, ¿no? Acuérdense que el mercado petrolero surge de manera privada, por llamarlo de alguna forma, con Rockefeller, y muy poquito tiempo después, bueno, viene esta ruptura de a partir de una serie de las leyes antitrust, y muy rápido también aparecen las empresas petroleras privadas, ¿no? Y una reestructura del mercado, pero sumamente concentrada, ¿no? Eso es una de las características en términos estrictamente, pues, de cómo operan, ¿no? Bueno, viene a la década de los 70, ¿no? Del siglo XX, donde vienen movimientos muy fuertes, ¿no? Las majors, que le llaman ahora el Big Oil, ¿no? Todas están concentradas aquí, ¿no? Viene la revolución shale, y aquí hay que hacer ya una actualización, porque lo que ocurrió el año pasado es un evento único en la industria petrolera, que probablemente haya sido el más importante que ha vivido la industria en este
corto periodo de tiempo que yo les decía, o como yo lo caracterizo y lo entiendo, ¿no? Entonces, esa parte evidentemente hace falta, pero aquí veríamos un movimiento muy importante. Entonces, bueno, es para tener un panorama, un poco jugando con el diagrama del pico de petróleo para que ese es insisto, es el modelo muy estilizado. Bueno, para el caso de Estados Unidos, si nos detenemos hasta este periodo, ¿no? Que es como por ahí del 2010, pues podemos ver que hay tiene esa forma, pero después por el 2006, 2007, 2008, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Viene un pico, ¿no? Un cambio en la tendencia, más que un pico, un cambio muy importante en la tendencia, entonces, que incluso supera ahorita vamos a ver qué ocurre, ¿no? Aquí, en esta parte, ¿no? Que es justo para entrar a la justificación de qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Acuérdense, o debemos de tener muy presente, que aquí en este periodo, ¿no? 2000, 2020, y justo por donde se dan todos estos movimientos, se aparece la crisis de Estados Unidos 2007, 2008, ¿no? Hasta ese entonces decían la segunda crisis más importante que había tenido Estados Unidos y la economía mundial. Algunos decían que incluso más fuerte o más allá que la del 29, bueno, pero eso es una discusión que ahora no tiene sentido, ¿no? Bueno, pero que ahora ha quedado desbordada definitivamente por la situación de la pandemia, ¿no? Entonces, y es una manía que de repente hay por hacer este tipo de jerarquías de top 1, top 5, diga top 3, top 5, ¿no? Pero bueno, esos son elementos a discutir. Y bien, fíjense, este me parece que es una gráfica que permite justificar un poco más, ¿no? Que tiene que ver la producción de petróleo de Estados Unidos hacia el 2018, cuando se supera este punto, ¿no? Cuando Estados Unidos, ¿sí? Empieza a requerir recursos del extranjero, ¿no? Hacia la década de los 70, recursos petroleros, ¿no? Y entonces se vuelve, en lugar de ser exportador, se vuelve importador. Para el 2018 aproximadamente, esa tendencia cambia. Este punto de aquí de 1970 es superado. Entonces ya tiene otra forma el mercado petrolero o el pico de Estados Unidos, y bueno, está determinado en gran función principalmente por la explotación de los yacimientos shale, ¿no? Aceite y gas, ¿no? Pero aquí lo que importa, ambas, ¿no? Pero por distintas cuestiones, por la importancia que tiene el petróleo líquido, ¿no? Y por los márgenes de ganancia, ¿no? Los márgenes de ganancia de extraer petróleo contra los márgenes de ganancia de extraer gas son abismales, ¿no? Y el uso que tienen ambas son también muy, muy claramente diferenciados. No estoy diciendo que el gas no importa, ahorita voy a hacer una defensa del gas, ¿no? O el impacto muy fuerte que tiene el extraer gas, pero muchas veces vienen, al momento de que empiezas a extraer petróleo, viene gas asociado, hay pozos exclusivamente de gas también, entonces operan bajo ciertas dinámicas, ¿no? Pero bueno, una manera de justificarse esto, y es un poco lo que viene en las siguientes gráficas. Bueno, hay un movimiento muy importante en la producción. Aquí, ¿no? A partir de este año en Estados Unidos comienza, ¿no? A hacer sus reservas estratégicas, no solo de petróleo, de un montón de materias primas, pero particularmente de petróleo. Entonces, bueno, si hay una producción así tan importante, bueno, es un poco natural que las reservas también se muevan, también serán impactadas. Algo de lo que ocurrió el año pasado fue que con el precio del barril en números negativos, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos pues fue como que ellos mismos comprar esos barriles de petróleo que ellos mismos estaban produciendo y aumentar un poco esas reservas estratégicas, ¿no? Como para tratar de sortear las dinámicas del mercado, ¿no? Diciendo así como, bueno, si está tan barato, ¿no? En números negativos, insisto, podemos aprovechar mientras, porque si no, la industria petrolera no es como los contactos de luz, prender y apagar, y ya no, sino implica varias cuestiones el parar la producción, ¿no? Aunque hay experiencias, por ejemplo, eso lo pueden hacer muy rápido cuando un huracán va a entrar a las costas del Golfo de México, ¿no? La producción sí se detiene de manera muy rápida, pero ya es una experiencia que se tiene ahí, ¿no? Pero en general hablo, ¿no? Bueno, lo que ocurre con las reservas, ¿no? Y son gráficas más o menos en el mismo sentido, donde la principal idea es justo ver este cambio tan importante en las tendencias, ¿no? Son todos datos de la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos, ¿no? Y algunos elementos, ¿no? Que podemos ver, pues obviamente mueve el componente de importación, ¿no? Con respecto al resto del mundo, ¿no? Ahí son una serie de elementos también que se ven afectados, ¿no?
un poco cómo se da esta conformación en un periodo más o menos largo de 1950, y es interesante que sea de 1950 porque son finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del 45, ¿no? Cómo se van dando estos cambios, ¿no? Y bueno, ahí podemos ver también el consumo de energía de Estados Unidos de esa manera, qué ocurre con el petróleo, qué ocurre con el gas natural, con algunos elementos o derivados del petróleo y el mismo carbón, ¿no? Que acuérdense que a nivel internacional el carbón, o sea, nunca se dio una transición del carbón al petróleo, ¿no? Sino justamente se dan estas diversificaciones, ¿no? Entonces, digo, no es un tema que yo vaya a tratar, pero que nos obligaría un poco a meternos a cuestionarnos las transiciones o las llamadas transiciones actuales o diversificaciones, ¿no? Para mí, siempre me mantengo en esta postura de que el lenguaje no es ninguna sutileza, ¿no? Y bueno, acá son conceptos, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues hay movimientos muy importantes en lo que tiene que ver con esto mismo, producción, importación y exportación, ¿no? Y cómo se van moviendo estos determinantes a partir, ¿no? Cambian aquí como que hay un carnaval, ¿no? En el movimiento de las curvas, en el movimiento de las tendencias y que está determinado por esto que les decía. Muy importante, que es uno de los puntos centrales que me interesa trabajar en este trabajo, que me interesa detallar en este trabajo, pues la cadena de valor que ya conocemos, ¿no? Es muy, del petróleo, de la industria petrolera es muy amplia, ¿no? La identificación, perforación, recuperación, transporte, almacenamiento, ductos, la refinación, la petroquímica y la comercialización, como los grandes elementos generales. Dentro de cada uno de ellos, el que nosotros elijamos, hay una demanda muy importante de trabajo de mediano a altamente especializado. Eso es muy, muy importante. Y la otra parte de lo que tiene que ver con el valor agregado, ¿no? Hay una parte, lo que tiene que ver con la refinación y la petroquímica, que es donde probablemente podamos encontrar más, pero los demás no son menores, ¿no? Los ductos, por ejemplo, ¿no? Vimos que inmediatamente llegó la nueva administración de Estados Unidos y canceló un ducto que iba a llevar iba a ayudar para el comercio de petróleo entre Canadá y Estados Unidos, y por cuestiones ambientales y sobre todo políticas, ¿no? Decidieron cancelarlo, que previamente Donald Trump lo había de nuevo activado, ¿no? Pero en cualquier área, ¿no? Es muy, muy importante esto, ¿no? La producción, consumo y reservas, no me voy a detener ahora, son unos mapas muy interesantes que hay ahí, que más adelante tendré tiempo de a lo mejor de regresar a ellos, ¿no? De cómo se mueven, pero que está relacionado con todo lo que veíamos arriba, ¿no? Una parte que tiene que ver con todas estas cuestiones del consumo primario de energía hacia el 2017, tenía el dato hacia el 2019, me parece, ¿no? Pero prácticamente no se ha movido, es muy importante hacia dónde va, ¿no? Eso es muy, muy importante, fíjense, para el caso de Estados Unidos todavía cuestiones de transporte, industria son muy, muy importantes, ¿no? Y lo que tiene que ver y de dónde vienen, ¿no? Sobre todo esa parte. Vean acá las energías renovables para el 2017 todavía están acá. El proyecto de Biden va hacia aumentarlo, pero no sé hasta qué punto realmente pueda aumentarlo o pueda revertir o cambiar alguna tendencia. Vean, fíjense, el inmediato competidor es el carbón, ¿no? Ya ni siquiera hablemos de petróleo o gas, ¿no? Entonces, así, ¿no? Y estoy aprovechando cuando uno va y presenta en un foro donde no hay tantas personas expertas en el tema, de repente somos un poco más sueltos, ¿no? Entonces, estoy aprovechando para poner algunos puntos sobre la mesa, teniéndolos a ustedes enfrente, ¿no? Justo para para dialogar, para obtener estas críticas puntuales, ¿no? Errores, correcciones y demás, ¿no? Bueno, el mismo es otra manera, con otra unidad, ¿no? Lo que tiene que ver con el consumo de energía, etcétera. No me voy a detener mucho más. Esto va en el mismo sentido un poco para justificar todo esto, el por qué, ¿no? Finalmente, el trabajo que presento, digo, todo es posible en Estados Unidos, porque es esta idea, ¿no? Cuando ya finalmente se da la migración tan importante a América, pero particularmente a lo que hoy es en día Estados Unidos, y unos años después migra la hegemonía, ¿no? Y cuando migra la hegemonía, ¿no? También de Europa a América, hay movimientos muy importantes y de repente pareciera que en Estados Unidos, cuando se dan estos flujos migratorios, pues es un poquito antes de la idea del sueño americano, pues es que acá, ¿no? La parte de América del Norte, pues todo era posible, ¿no? Incluso revertir estas tendencias cuando Estados Unidos se va al resto del mundo a conseguir petróleo, pues parece que
lo sabemos, ¿no? En su territorio cuenta con una cantidad de recursos estratégicos impresionantes que los mantiene, que los cuida, ¿no? Entonces, bueno, el petróleo no era la excepción y en el momento que haya que usarlos, pues se utilizan, ¿no? Por eso insisto que es entender que este despegue va acompañado de un contexto de crisis, ¿no? Hasta ese momento la primera o la segunda más importante que había vivido, ¿no? Y empiezan a aparecer estos mapas, ¿no? Me voy a ir de manera muy rápida porque son 3 o 4, en donde estas cuestiones de manera visual, ¿no? Podemos observarlas. Y Estados Unidos se vuelve uno de los lugares donde están contenidos la mayor parte de los recursos en las formaciones shale, ¿no? Insisto, gas y petróleo, ¿no? Entonces, y no solo eso, ¿no? Que si lo vemos de manera, porque sé que aquí algunas y algunos de ustedes definitivamente trabajan desde estos enfoques, ¿no? No solo es que esté contenido aquí en Estados Unidos y adelante, sino que además Canadá es un punto muy importante, México es un punto muy importante, y América Latina es un punto muy importante de estos recursos. Entonces, como tenemos la experiencia histórica, al menos del siglo de finales del 19, inicios del 20, el control que tiene o la cercanía que tiene Estados Unidos de esta aproximación hacia los recursos, pues en el tener esta riqueza, por llamarla de alguna forma, en el mismo continente, le da cierta certidumbre a cualquier proyecto que se pueda desarrollar dentro y fuera de Estados Unidos, sin una necesidad de ir al otro lado del mundo, ¿no? Por ellos, ¿no? Están contenidos en el mismo continente, ¿no? Es otra de las grandes características de los puntos a discutir sobre los aspectos hegemónicos en tantos recursos naturales para los Estados Unidos, dentro de su propio continente se encuentran, ¿no? Bueno, aparecen estos y es un poco, este es un zoom a lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Hacia acá arriba, hacia el norte, nos encontramos sobre todo yacimientos, pozos que tienen que ver con el gas, ¿no? Cuando Biden estaba en campaña dijo, no, no, vamos a suspenderlo, ¿no? Porque no puede ser que esté afectando a la población y veremos qué ocurre, ¿no? Pero hablaba acá en el norte, acá en el sur son otras dinámicas totalmente distintas. La historia de Estados Unidos, ¿no? Los contrastes que hay entre el norte y el sur, contrastes no como los de nuestro país, ¿no? Sino otro tipo de diferencias muy importantes, ¿no? Eagle Ford y Permian Basin se hacen de los más importantes de los centrales, ¿no? Texas solito produce más petróleo que México, por ejemplo, ¿no? Pero es todo un sistema, ¿no? Y con todo lo que implica, por eso me detuve, que es la parte de la exploración, el mainstream, el downstream, todo esto, ¿no? El middle stream. Entonces, algunos zoom se pueden ver, ¿no? Hay muchos mapas de estos al respecto, esos que les estoy presentando aquí son como que los más conocidos. Aquí, muy, muy interesante, muy importante, en términos de energía, ¿sí? En términos de energía, a nivel dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, América del Norte es considerado como uno solo y nos presentan los datos de la producción o las reservas estimadas de petróleo en América del Norte son, y nos dan el dato, ¿no? Incluye México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Son considerados como uno solo, ¿no? Nos habla también, pues evidentemente, de todas esas cuestiones que hay al respecto de la manera de ver el entorno, ¿no? Y bueno, con eso Estados Unidos, otra vez esta ventaja, esta ventaja bioceánica, ¿no? Que le permite estas dos grandes fronteras, el Pacífico y el Atlántico, Canadá y México por el otro lado, ¿no? O sea, tener estos 4 lados cubiertos de esa manera, pues es una ventaja muy impresionante. Además, ahora en términos de el tema que le estoy poniendo sobre la mesa, energía, petróleo y gas, ¿no? Entonces, de distintas calidades, pero de todos modos ahí están, ¿no? Para el caso de Canadá, lo más conocido es Alberta, ¿no? Pero no únicamente. Y bueno, para el caso de México, sabemos que toda la franja que va del Golfo de México es muy importante, y el mismo Golfo de México, ¿no? Por sí mismo, ¿no? La parte dentro del mar, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poco lo que ocurre aquí se veía el impacto, ¿no? Muy fuerte a partir de estos años 2007, 2008, insisto, coincidentes con esta gran crisis. Ahorita voy a detenerme porque hago tanto énfasis. Y bueno, va avanzando en ese, ¿no? Hacia dónde se va, lo que tiene que ver con gas, carbón, petróleo, etcétera, ¿no? Cómo se concentra esto en América Latina, en América del Norte, América del Sur, estas reservas, este porcentaje. Si nosotros vemos América del Norte y América del Sur, de este tipo de yacimientos son el 28 más el 18, ¿no? Prácticamente la mitad de los recursos están en el continente americano, un poco lo que les decía en estos esquemas, ¿no? Así en estos mapas tan amplios.
Después, bueno, el primer registro, así como nada estrictamente registro del primer pozo bajo este mecanismo, será en Cotula, ¿no? Un lugar aquí al sur de Estados Unidos, muy cerquita de San Antonio, pero también vean muy cerquita de Nuevo Laredo, ¿no? Acuérdense que los yacimientos, ahorita vamos a ver, no respetan las fronteras políticas, corren. Esto permitiría, no lo voy a hacer ahora, pero permitiría entender cuáles serían las condiciones con las cuales se podría llevar a cabo un desarrollo de estas características en el lado sur de Estados Unidos o en el norte de México, ¿no? En todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, por eso lo pongo ahí, ¿no? El fracking es lo más conocido, no es esta técnica, son dos. La técnica debe ser, bueno, para poder extraer un recurso debe haber la tecnología y ser económicamente viables, técnica y económicamente viables, ¿no? La técnica ya tiene mucho, ahora voy a traigo hoy las diapositivas, pero ya no me voy a tener como es un recorrido histórico del fracking, que no es nada nuevo, ¿no? Aquí se ha cubierto, ¿no? Porque esto que ponen aquí son unos recubrimientos, sobre todo de cemento, para si se encuentran un cuerpo de agua, ¿no? Aquí lo ponen muy, muy encimita, ¿no? Muy cerca a la superficie, pues, pero se pueden encontrar más por acá abajo que en el inicio se contaminaban, entonces dicen, bueno, pues vamos a resolver ese problema, ¿no? Y en general, los reportes que se han hecho es que lo resuelven, ese problema de que al momento de que perforan no contaminan un cuerpo de agua, ¿no? Y no estoy haciendo una defensa, sino al contrario, ahorita van a ver un poco hacia dónde voy, pero es esencialmente, y son dos tecnologías, la fractura, que es inyectar 99% de agua, 98, 99, y 1 o 2% de un montón de sustancias que no sabemos exactamente cuáles son, porque cada empresa inyecta las suyas y no tenemos acceso a ellas, sobre todo en Estados Unidos, porque cuando se va y se pide esa información, se escudan, ¿no? En que es información o son, o sea, si ellos sueltan la información, sus competidores la pueden tener a la mano y ocuparla, ¿no? Es como que es como parte del secreto industrial y todas esas cuestiones de patentes, etcétera, ¿no? Y la otra son las perforaciones horizontales, van acompañadas, obviamente el fracking es más taquillero, pero las perforaciones horizontales también son una cosa en términos tecnológicos muy, muy importantes, ¿no? Se pueden hacer perforaciones horizontales, ahora no tengo el dato, ¿no? Donde yo había revisado 4 o 5 kilómetros, ¿no? Fue de lo último que había revisado. Entonces yo puedo perforar aquí y correrme toda esta distancia, ¿no? Es justo lo que les decía, tecnología, recursos y reservas. Me voy a pasar rápido la parte histórica, ¿no? Pero no es nada nuevo. Estados Unidos todo el siglo XX se la pasó buscando y buscando petróleo dentro y fuera de su territorio, pero finalmente el gran laboratorio acaba siendo Estados Unidos, ¿no? Nada más que les digo, ocurrió en México no se empezó en las costas del Golfo, ¿no? De hecho, hay movimientos a inicios del siglo XX para el caso de la industria petrolera mexicana, donde se quedan ahí muchos campos y las empresas petroleras se van a Venezuela, donde es de más fácil acceso, de más fácil manera de extraer, y ahí quedan esos. Y después se regresa por algunos campos vacíos, ¿no? Algunos procesos de recuperación, etcétera. Se van moviendo en función de varios factores, ¿no? Entonces, esta parte me la voy a pasar, ¿no? Es la historia, ¿no? Un recorrido, un punteo muy, muy cronológico y monográfico de lo que tiene que ver con los antecedentes del fracking y de los yacimientos shale dentro de Estados Unidos y las empresas que participan, ¿no? Por ahí vimos al Standard Oil hacia esos años, proyectos muy importantes, ¿no? ExxonMobil, ¿no? Por ahí cómo lo van rastreando, pero ahí lo dejan. Ahorita me detendré en una diapositiva, las técnicas que usan, ¿no? En aquellas épocas, agua, arenas, algunos nitrógeno, ¿no? Le prueban, parte de lo que hay en la industria petrolera es prueba y error, prueba y error, prueba y error, ¿no? Obviamente todo esto es muy agresivo con el entorno, pero cuando el entorno todavía es abundante o el medio ambiente no es tan violentado como lo ha sido en los últimos años, pues no, el impacto no es tanto, ¿no? Entonces, bueno, la tecnología, aquí, este recorrido, ¿no? Se va, en algún momento se usó nitroglicerina para romper la piedra, ¿no? Patentes de perforación horizontal, que es lo que les digo, van las dos, ácidos, ¿no? Y finalmente hacia 1947, 2 añitos después de que termina la Segunda Guerra Mundial, empiezan todas estas cuestiones usando esta fractura hidráulica, ¿no? Los pozos horizontales, lo que le digo, porque les avanzo con esto rápido, porque es la historia del recorrido, es muy interesante, ¿no? Pero vean, en el 56 del siglo pasado, 250,000 galones de agua, y vienen otros indicadores. Para el 80, la perforación horizontal avanza, ¿no? Para el 90, ¿no? 1,000 pozos perforados horizontalmente, la mayoría en Texas, ¿no? Entonces, avanzo un poco ya para terminar en estas cuestiones, que es lo que falta, ¿no? Bueno,
Vienen todas estas cuestiones de que le llaman revolución, y bueno, pues porque hay estos avances. De estos mapas hay muchísimos, ¿no? Cómo se van llenando, si ustedes observan, puede haber una perforación por aquí, y aquí está el aeropuerto, y se acercan, porque lo permiten las perforaciones horizontales. De todo el país, ¿no? De todo Estados Unidos, existen estos mapas y todas estas cuestiones, ¿no? De la perforación y todos estos elementos. Por eso le llamo un poco revolución. Lo dejo así entrecomillado, porque el concepto de revolución es muchísimo más amplio, pero, bueno, algunos elementos que nos permiten encontrarlo de esta forma, ¿no? Estos recorridos, vean, ahí se detiene con la frontera, pero continúan estos movimientos, ¿no? La producción, cómo aumenta de manera, o volvemos a lo mismo, este cambio tan brusco, el número de pozos perforados que se mueve, ¿no? Que esta es una discusión muy interesante, las empresas que lo hacen, y ya no me voy a detener a cuestiones que tienen que ver ahora con el fracking y el medio ambiente, o no ahora, sino me voy a detener a elementos a presentarles en este sentido, ¿no? Para concluir y ir y venir, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con inversión y empleo. Estados Unidos, y con esto estoy terminando, esta es la última diapositiva, Barack Obama en el 2009 y en el 2010, en este reporte que hacen del Estado de la Nación, dice Obama, hay que reactivar la industria dentro del país, y que es un poco el discurso que trae ahora Biden, obviamente, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y qué van a activar? Si mucho de todo ese proceso ya lo regaron a lo largo del mundo, ¿no? Algo que hicieron, ¿no? Y una de las cosas que voy a demostrar en ese trabajo es cómo mucho del movimiento que se generó en el mercado inmobiliario es absorbido por la industria petrolera, porque requiere este tipo de empleos que les decía, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con gobierno y empleo, y que tienen que ver con el último punto de regulación, obviamente, y su derrama económica para el resto de la economía de Estados Unidos, y garantizar estos movimientos hacia afuera de la dependencia, porque después, por ahí del 2014, 15, si mal no recuerdo, se avientan una guerra de precios con el resto del mundo bárbara, a través de subsidios, a través de subvenciones directos a la industria petrolera, porque ya no les convenía producir a muchas de las pequeñas empresas y de las grandes empresas, y el gobierno les dice, manténganse, nosotros les ayudamos, ¿no? Para mantener o para sostener esta guerra de precios que al final del día acaban ganando, ¿no? Más al norte ya había hablado lo que tiene que ver con Canadá y México, y la seguridad energética como una misma zona, la independencia energética, que es muy importante, al menos en términos de gas, la van logrando, y en términos de petróleo están ahí, a veces suben, a veces bajan, ¿no? El sector laboral, que es algo de lo que les mencionaba, inversiones, tecnologías y medio ambiente, ¿no? Que tiene que ver con el último punto de regulación, los ductos, ¿no? En el documento que les mandé, creo que ahí sí alcancé a poner ese mapa, es una red, así son como las pequeñas venas, ¿no? De la economía de Estados Unidos, ¿no? Y algunos riesgos financieros y líquidos, que es un poco lo que se enfrentaron el año pasado, súper interesantes, ¿no? ¿De dónde tienen el dinero todas esas empresas? ¿Cómo se logran financiar? Y prácticamente se logran financiar, con esto termino ahora sí, porque los proyectos dentro de la industria petrolera históricamente son proyectos a largo plazo. La revolución shale que se ha dado en Estados Unidos son proyectos a muy corto plazo. Van y perforan pequeñitos pozos, ¿no? 1 o 2 años, y en 1 o 2 años recuperan, ¿no? El volumen casi total de inversiones, ¿no? Y ahí los dejan y se van con otros. Por eso veíamos todos esos puntitos. Se llenó, ¿no? Si me da tiempo, regreso y les presento algunos mapas de esos, donde es una cosa impresionante en ese sentido, ¿no? Entonces, es un poco lo que voy a presentar en el trabajo, lo que voy a trabajar a lo largo de este año, ¿no? Yo espero que para mitades de año tener ya la estructura principal y ya nada más irlo detallando el resto, pero son algunos de los puntos que voy a poner a discutir, ¿no? Me quedaron ahí N cantidad de cosas en el tintero, pero también creo que es muy importante ajustarnos a los tiempos para fines prácticos. Ana Luz, muchas gracias. Muchas gracias, Horacio, súper interesante. Y bueno, vamos a la parte de preguntas, y Daniel quiere empezar con algunas preguntas que te tiene. Muy bien, muchas gracias a Horacio. Muy interesante la exposición que nos hiciste. Bueno, yo tengo 3 preguntas para ti, Horacio. Me gustaría que nos trataras de dar un poquito de luz, tratar de aclarar un poco el panorama. Yo creo que te las voy a hacer una por una. Pero digamos de una forma, digamos, bastante puntual, ¿no? ¿Cuáles fueron las características y elementos que hicieron posible la revolución del shale en Estados Unidos? Son una serie de elementos. Uno, la regulación, ¿no? La manera en la que se otorgan los permisos, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay un trabajo que fue una tesis de doctorado y que después se hizo libro,
me parece que de la Universidad de Texas, este autor se pone a caracterizar, por ejemplo, la tierra. Hay 3 tipos de tierras en Estados Unidos en términos legales: las federales, las estatales y las privadas, ¿no? Entonces, acuérdense que en Estados Unidos el dueño de la tierra es el dueño del recurso en el subsuelo, distinto a lo que ocurre en muchos países, sobre todo de América, del continente americano, como por ejemplo México, ¿no? Esa es una condición, una. Otra, las condiciones en las que se les permite, porque surgen una serie de nuevos empleos, ¿no? Le llaman, son estas personas como una especie de brokers, donde van con el dueño de la tierra y les dicen, tenemos estudios que dicen que en su tierra hay petróleo y gas, ¿no? Se la queremos comprar. Obviamente dicen que no, ¿no? Y ellos ya saben. Entonces, dicen, bueno, entonces pongámonos de acuerdo. Sí, en función de lo que se extraiga, un porcentaje me pertenece a mí y otro porcentaje a la empresa que lo extrae. Entonces, uno, muy importante, creo que son las condiciones legales y regulatorias, ¿no? Y dentro de Estados Unidos es un universo de regulación, porque la regulación que opera para Texas no es la misma que opera para Pensilvania, son distintas, ¿no? Pero esencialmente les permiten trabajar de esa forma. Entonces, una parte, yo creo, es los derechos de la tierra, ¿no? Y por lo tanto del recurso. Otra parte, todas estas cuestiones regulatorias. Otra muy importante, que ya se contaba con lo que les decía, con la tecnología para llevarlo a cabo. Y uno muy importante que ya no alcancé a tocar, son el acceso al agua para poder llevar a cabo las fracturas, ¿no? Hay unos mapas de estrés hídrico, ¿no? Porque ustedes podrían decir, bueno, pero ¿cómo en Texas, ¿no? Se puede llevar a cabo esto con las características que tiene. Bueno, pues resulta que en el estado de Texas hay agua en el subsuelo, hay no sé si se llaman yacimientos, ¿no? Pero hay en el subsuelo hay una cantidad muy importante de agua, que es de donde lo han estado extrayendo, como lo han estado resolviendo, ¿no? Entonces, ahorita les muestro una o dos. Entonces, creo que son algunas de las condiciones. Y otra, el acceso al financiamiento. Eso es muy importante, porque no crean que en un primer inicio son las grandes empresas que yo les presentaba en algún esquema las que hacían estos trabajos, sino empresas pequeñitas, regionales, las que se movían así. Algunas crecieron muchísimo, unas ya quebraron, ¿no? Otras quiebran adrede porque una de las condiciones que tienen cuando se comprometen con los órganos reguladores es ir a tapar el pozo. Una práctica que ocurrió y que tuvieron que mover la legislación fue que se declaraban en quiebra para ya no ir a tapar el pozo, y se creaban de otra forma inmediatamente, ¿no? Jugaban un poco con esas cuestiones. Entonces, creo que otro elemento muy importante es el acceso al financiamiento por parte de todas estas pequeñas empresas. Ya después entran las grandes empresas petroleras también, obviamente, suben a todos estos elementos de producción. Principalmente esos, Daniel, que me parece que son algunos que la pregunta es totalmente pertinente para cuestionarnos si esto es replicable en otras partes del mundo, en México y el resto del mundo, ¿no? Ahí lo dejo nada más. Ok, suena muy interesante, Horacio, muchas gracias. Por aquí me surge otra duda que me anda rondando. Evidentemente somos conscientes de la situación actual, que tenemos una pandemia, que eso disminuyó la demanda de petróleo de 100 millones de barriles al día a unos 80, 85 millones de barriles diarios. También hemos visto cambios en las dinámicas de consumo, en las dinámicas de producción. Vemos cómo pues hay algunas empresas que se empiezan a posicionar, otras siguen teniendo relevancia, pero relativamente menor. Entonces, con este panorama macroeconómico a nivel mundial, estas nuevas tendencias, esta forma en cómo está evolucionando el sistema, ¿cuáles son los drivers, cuáles son las tendencias actuales y cuáles serían tus perspectivas para esta industria en Estados Unidos, para esta industria, pero también cuál podría ser la posible integración de América del Norte o como región de América del Norte, como mencionaste en tu exposición, hacia dónde vamos? ¿Cuál es tu perspectiva? Sí, un poco la idea de presentarles el recorrido histórico. La idea central del recorrido histórico que traía yo por ahí es que hay un momento en el que van a una parte de Estados Unidos, ExxonMobil, y dice, aquí hay petróleo, pero ya tenemos la técnica, podríamos desarrollarla un poco más definitivamente, pero económicamente todavía no nos es redituable, no es viable, ¿no? Entonces, es muy curioso porque narran, ¿no? Que uno de los directores de ExxonMobil voltea hacia la parte donde están los recursos y les dicen, le habla a la tierra, ¿no?
regresaremos, no te preocupes, regresaremos más adelante, ¿no? Creo que para entenderlo de manera amplia, ¿no? Como estados, como una sola región, que es América del Norte, es eso, lo que les mencionaba, el acceso al recurso. Primero, ahora se desarrolla dentro de Estados Unidos, ¿no? En todas estas partes, pero en un elemento que yo puse ahí en el texto que siempre me ha parecido muy, muy, muy importante, que la primera vez que lo leí me dejó así un tanto sorprendido, la interacción que tiene, por ejemplo, Estados Unidos con Canadá. En Canadá también son recursos no convencionales, pero no es shale, sino son las arenas bituminosas, ¿no? Entonces ellos dicen que, bueno, Estados Unidos le importa petróleo a Canadá, ¿no? 1 millón, el promedio consumo ha sido 1 millón de barriles promedios diarios proveniente de arenas bituminosas justamente, lo que implica aproximadamente hasta antes del 2020 obviamente, ¿no? El 20% del total de las importaciones de petróleo de Estados Unidos, ¿no? Y viene el número de empresas que interactúan al respecto, pero esta agencia, la API, ¿no? La Asociación de Petróleo de Estados Unidos, ¿no? El American Petroleum Institute, el Instituto del Petróleo de Estados Unidos, dice, no se preocupen tanto, ¿no? Y McKinsey lo pone ahí sobre la mesa también, porque para que Estados Unidos pueda extraer su petróleo, requiere contratar a nosotros, tanto a nuestras empresas como a nuestros servicios. Y dice por ahí, por cada $1 que Estados Unidos gasta en importar petróleo de Canadá, al menos 90 centavos regresan a Estados Unidos a través de bienes, de servicios, de bienes y servicios, ¿no? Y el nivel de retorno es grandísimo, ¿no? Eso con Canadá, porque no es lo mismo que Estados Unidos voltee hacia el norte que Estados Unidos voltee hacia el sur. Con México es tener acceso a los recursos, la reforma energética mexicana, ¿no? Del 2014 fue fundamental para eso. Ahora las empresas ya están trabajando y lo más importante de que estén trabajando todavía al día de hoy, ¿no? Tienen la posibilidad de venir, ¿no? La ley no se ha cambiado, la reforma energética del 2014 sigue ahí, no ha habido una modificación constitucional en este sexenio, ¿no? Entonces, la posibilidad también. Entonces, rápido y con eso termino, trato de responder un poco tu pregunta, Daniel. En la industria petrolera, también en la minera, pero en la petrolera, en el momento que se licita un bloque, ¿sí? Donde ya se tienen estudios, donde ya se tienen estimaciones, en el momento en el que se registra, las empresas petroleras que lo ganan, ¿sí? En automático, la estimación convertida a dólares va a sus estados contables financieros. Entonces pueden jugar con estas especulaciones y lo hacen, no solo en esta región, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ¿hacia dónde va, no? Hacia el último gran cierre, ¿no? Y que se está debatiendo ahora, es la integración total de América del Norte en términos energéticos, y para eso funcionó la reforma del Pacto por México, ¿no? Entonces, un poco por ahí, Daniel. Muy bien, Horacio, muy interesante. Muchas gracias por estas respuestas. Tengo otra pregunta final. Vaya, esta revolución del shale surge en Estados Unidos. Estados Unidos es el epicentro, como tú mencionaste. ¿Cuál es el papel de México como país, pero también como, bueno, sabemos, tenemos la industria petrolera liderada por Pemex? ¿Cuál es el papel de Pemex y de México como nación en esta revolución energética? ¿Cómo nos estamos vinculando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué se está haciendo? ¿O qué no estamos haciendo? ¿Y cuáles serían tus perspectivas hacia el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que quizás se debería de hacer? ¿Hacia dónde deberíamos de ir, ¿no? Sí, uno de los planteamientos cada que me meto a Estados Unidos, ¿no? Es justo preguntas así como esta que Daniel me hace de, está bien, voltea a México, hay que voltear a México, hay que voltear a México. Justo es uno de los puntos centrales, ¿no? Ver qué condiciones se han dado en Estados Unidos para ver la capacidad. Argentina, China principalmente, ¿no? Australia, ¿no? Son como quienes han estado más movidos, ¿no? Argentina en Vaca Muerta ya está extrayendo, ¿no? Con mucha ayuda de subsidios y sobre todo gestionado, no únicamente, ¿no? Pero también por su empresa nacional, ¿no? Su empresa paraestatal. ¿Qué ocurre para el caso de México? Regreso a algunos de los elementos de la primera pregunta, de la primera respuesta que le daba Daniel, las condiciones. En México, sobre todo si corre la parte sur de Estados Unidos y el norte del país, corren los yacimientos, ¿no? Les decía yo, sin respetar las fronteras políticas, obviamente, ¿no? Hay otras condiciones,
totalmente. Por ejemplo, inmediatamente en Tamaulipas, ¿no? Que es lo primeritito que uno se va a encontrar ahí siguiendo estas cuestiones, dos elementos fundamentales que repercuten en los costos. La seguridad vinculada con los problemas del narcotráfico y de la inseguridad en general de la zona, y que ocurre en prácticamente todo el Golfo, pero principalmente ahora en Tamaulipas, ¿no? O la infraestructura, ¿no? Si vemos, ¿no? Una serie de elementos que hay aquí, ¿no? Este es el mapa de cómo creció en Estados Unidos, ¿no? Ahí lo podemos ver, todos esos zooms que yo hacía, así está regado en Estados Unidos, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, aquí estamos en la frontera, ¿no? Justo, es Google Maps, estamos en la frontera entre Nuevo México y Texas. Si nos acercamos, estos puntos así, estas como albercas, es todo lo que se recupera de agua, ¿no? Que muchas veces ya no se puede usar, pero las dinámicas, por ejemplo, estas partes de Estados Unidos están vacías, no hay población, por eso no hay resistencia contra el fracking en Texas, ¿no? O hay muy poquita, distinto a lo que hay en el norte de Estados Unidos, está vacío, ¿no? Entonces, no quiere decir que no le pertenezcan a nadie, todas esas son cuestiones, aquí se ve toda la industria petrolera del fracking, es todo esto, estos zooms que se hacen así, se pueden ver. Entonces, ¿cuál es el problema con México? Pues uno es ese, ¿no? Uno muy importante, justo es ese. Los costos que implicaría la seguridad, los costos que implicaría la infraestructura de carreteras, por ejemplo, para poder aproximarse a todos estos, de tener acceso al agua, que ahí, insisto, juegan los mapas de estrés hídrico, ¿no? Y cuestiones que tienen que ver con la regulación. Uno de los puntos que yo puse en la última diapositiva que les presenté era, ahora le llaman gobernanza, a mí no me gusta tanto esa palabra, ¿no? Pero tiene que ver con el marco institucional que hay al respecto en cada uno de los países. Yo lo vería como un limitante eso. Y el tema medioambiental, ¿no? Ese me parece que es fundamental. La cantidad de los volúmenes de agua que se tienen, por ejemplo, en el norte del país, mucha del agua se utiliza para la ganadería y el campo, ¿no? Entonces eso mueve un poquito todas estas discusiones, ¿no? Yo creo que en algún momento de más estrés respecto a requerir el petróleo, se voltearía hacia México, hacia Canadá y otras partes del mundo. Pero mientras la industria se mantenga con precios de alrededor de los $50, pueden seguir operando, ¿no? Otro factor, el precio del petróleo. Muy bien, Horacio, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos otras preguntitas. Francisco te tiene una pregunta. Excelente, Horacio, muchas gracias por tu presentación, muy buena. Las preguntas de Daniel creo que tocaron un poquito lo que yo tenía en mente, pero para profundizar un poquito en lo que acabas de comentarnos y no desviarnos tanto del tema, quisiera que nos hablaras un poquito de hacia dónde va pensada esta industria del shale gas, toda vez que, bueno, durante muchos años Estados Unidos tuvo restricciones para la exportación de petróleo. Actualmente, precisamente mediante esta revolución, que como tú bien dices, es debatible si se le puede llamar una revolución, pero creo que hay elementos suficientes para llamarla así. Durante muchos años era importador neto, ahora es un exportador neto. No obstante, Canadá tiene recursos suficientes para continuar con, como tú lo mencionabas, grandes reservas de este tipo de hidrocarburos se encuentran en Alberta, Canadá. Y bueno, México, estamos viviendo una política energética que es reticente a la importación de energéticos y más bien de autosuficiencia. Sabemos bien que para el transporte de estos hidrocarburos se requieren infraestructuras, se requieren ductos. Bueno, se puede transportar de muchas formas, carro tanques, navíos, de muchas formas, pero una de las, en la plataforma continental creo que lo más barato es el ducto. No obstante, vemos ahorita una parálisis regulatoria en el sentido del otorgamiento de permisos para la ampliación de este tipo de infraestructura. Entonces, quisiera saber, en caso de que la política nacional no se alinee o no se, pues sí, no embone bien con la política norteamericana en este sentido, ¿cuál es el posible mercado de Estados Unidos? ¿Tendría que ser el consumo interno? ¿Sería Asia? ¿Sería China? ¿Sería Europa? Me gustaría que nos hablaras un poquito de eso. Y bueno, iniciando con eso.
Sí, Francisco, gracias. Sí, tengo, cuando presento esta cuestión de entender América del Norte como una sola región en términos energéticos, brinca porque algunos tenemos ahí todavía el chip como el nacionalismo y así de no pertenecemos, ¿no? Pero sí pertenecemos en términos, no es una cuestión de gustos, ¿no? Sino es una cuestión de cómo lo plantean. Bueno, primero, esta cuestión, el movimiento que ocurre en Estados Unidos se tiene que hacer una modificación muy sencilla para que Estados Unidos por ley no podía exportar, ¿no? Por cuestiones de seguridad energética. Pero como se empieza a inundar su mercado, pues tiene que mover eso. No es que necesariamente, o sea, sí, en efecto empezó a exportar, pero empezó a exportar, hay tipos o calidades de petróleo. Entonces, un tipo de petróleo de cierta calidad que no podía manejar en sus refinerías es el que permite exportar e importa a otros, un poco también lo que hace México con sus refinerías, ¿no? Hay, o sea, mezclan, ¿no? Por eso, si ustedes recordarán, el dato que normalmente se nos ofrece día a día es el precio de la mezcla mexicana de petróleo, ¿no? De todas las diferentes calidades, ¿no? Justo para jugar con estas cuestiones aterrizadas, particularmente para cuestiones de refinación, ¿no? Y yo creo que aquí hay, o sea, cuando hablamos de, o cuando presento ahí América del Norte, no perder de vista de que no es un trato entre iguales, ¿no? Estados Unidos es Estados Unidos, ¿no? En términos políticos, en términos geopolíticos, en términos energéticos, ¿no? Si bien está este acuerdo, esta actualización que se hizo del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y que va en ese sentido y que hay todo un debate, bueno, me parece que puede ir en dos formas. Una cosa es que Estados Unidos tenga garantizado el acceso al recurso por medio de sus empresas, que me parece que es la discusión que hay ahora, pero eso no quiere decir que México no esté dispuesto a necesariamente exportar. Yo sé que el gobierno actual dice, vamos a garantizar primero nuestra seguridad energética y a producir lo que nosotros consumimos, y después vemos. Para el caso de México hay un problema ahí impresionante porque sería casi desaparecer, si eso pudiera ser posible, las exportaciones, que es un componente muy importante de las finanzas públicas, las exportaciones petroleras, ¿no? Que es un componente fundamental de las finanzas públicas, pero ya nos movimos. En el 2009, 2010, México producía, que fue el pico, ¿no? Con Cantarell, 3.4, 3.5 millones de barriles de petróleo a casi $150 el barril del petróleo, ¿no? Hoy en día estamos como en 1.4, ¿no? La producción diaria de petróleo y a los precios que hay alrededor de los $50, ¿no? Y lo importante en términos de las finanzas públicas, en aquel entonces era como el 37% de los ingresos del Estado, ¿no? Venían de Pemex. Hoy en día están como el 14%. Hubo un movimiento, se pudo hacer, se tuvo que hacer con un paquete de reforma fiscal, ¿no? De reforma financiera y sobre todo con movimientos, no únicamente, pero los gasolinazos, por ejemplo, ¿no? Era llenar ese boquete, ¿no? Ese ya es un tema más particularmente de finanzas públicas. Yo creo que el gobierno actual, sí, ya no hay rondas petroleras, ¿no? Está la ley, pero no hay rondas petroleras, están los que ya se habían dado y los han respetado, pero creo que es una dinámica, y con esto espero alcanzar a responder una parte de tu pregunta, Francisco, ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos llegó las poquitas días que lleva Biden, canceló el ducto ¿no? O sea, canceló una obra muy importante por cuestiones medioambientales, ¿no? Pero se canceló una obra de infraestructura muy grande, ¿no? Y se han prohibido. Estados Unidos tiene regiones, sobre todo la parte de California, si nosotros vemos el Golfo de México, la parte de Florida, perdón, la parte de Florida tiene veto, tiene moratoria, no se puede extraer recursos de ahí porque justo lo que les decía hace rato, cuidan su entorno, no es lo mismo Estados Unidos dentro de Estados Unidos que Estados Unidos fuera de Estados Unidos, ¿no? Entonces no se puede. Donald Trump dijo, no, levantó todas esas moratorias y dieron permisos con volúmenes de inversión, con creación de empleos, con todas esas cuestiones. Y ahora, en estos días, insisto, que lleva Biden, los canceló, dijo, no, hay áreas naturales protegidas que no puede haber extracción de petróleo. Lo que no dice es hay en otros lados, cuidemos eso, que es lo que ha hecho Estados Unidos, sobre todo desde 1970, ¿no? Y yo creo que la integración, que se termine esta integración, pues va a ser cuando se pueda seguir corriendo, ¿no? Pero mientras Estados Unidos no pierda el acceso al petróleo de México, directa o indirectamente, o sea, que lleguen sus empresas ya directamente con grandes volúmenes de inversión, como ocurrió con las rondas del sexenio pasado, o no, como ocurría antes o como ocurre ahora, pero que Pemex garantice cierto volumen, bueno, pues eso. Pero Estados Unidos, uno de los puntos importantes es que logró reducir la dependencia del extranjero, ¿no? Incluso sí está este debate con las empresas petroleras, pero si ustedes se dan cuenta,
que quienes son expertos en esos temas, sé que hay varios y varias acá, tiene que ver más con otro tipo de energías, que es hacia donde están más preocupados ahora, cuestiones que tienen que ver con electricidad, energía eólica, los parques de estos fotovoltaicos, etcétera, un poco para allá. Yo creo que debería haber claridad por parte del gobierno actual de aventar una reforma energética o mantener la que tiene, ¿no? Pero ya debería haber una postura, ya casi vamos hacia la mitad del sexenio. Entonces así estamos como una especie de limbo al respecto, ¿no? Porque sí está, pero no opera, ¿no? Y sí entiendo este factor de la incertidumbre, ¿no? No sé hacia dónde vaya, Francisco. Gracias, gracias, Horacio. Muy bien, muchas gracias, Horacio y Francisco. Y bueno, pasamos a nuestra última participación del día. Santiago tiene una pregunta. Muchas gracias, Horacio. Fue una excelente exposición, buena introducción al tema. Creo que ya respondiste parte de la pregunta que yo tenía en mente, pero igual repito un poco este tema, creo que es importante. ¿Podrías profundizar un poco en el papel de la banca en esto del shale? O sea, la banca en términos de el riesgo que tomó el sistema financiero y bancario al tener que fondear muchas de estas operaciones, pero también ligado a pues, la bancarrota, las fusiones y las adquisiciones, el conjunto del sector shale como tal. ¿En qué punto empezó y en qué punto está ahora la banca en esta pues, frenesí del shale que, pues, según entiendo, hay mucho riesgo de, pues sí, de la bancarrota que ya, como mencionaste, se vio en algunas pequeñas empresas que empezaron ya los de fusiones de adquisiciones en compañías más grandes y sobre todo pues, futuro que sobre todo pues tu perspectiva, ¿no? O sea, no es fácil hacer una predicción, pero tu perspectiva de hacia dónde sería esta actitud del sistema bancario y financiero en términos del conjunto del sector shale como tal. Gracias, Horacio. Gracias, Santiago. Sí, este es un tema muy interesante y voy a poner un punto de partida que me parece fundamental, ¿no? Cuando se da este cambio, como dice Héctor Guillén Romo, ¿no? En la década de los finales de los 70, inicios de los 80, del patrón de acumulación, ¿no? Y se pasa de una economía principalmente regida por el Estado a una economía principalmente regida por el mercado, lo que conocemos como neoliberalismo, ¿no? Se discute el papel del Estado, no se discute salvo posturas extremistas como puede ser el anarquismo o el anarcocapitalismo, ¿no? Que sí hablan de desaparecer el Estado, ¿no? Pero de ahí en fuera, posturas más sustentadas, tanto más a la derecha como a la izquierda, hablan del cambio en el papel del Estado, ¿no? Estas discusiones que se dan de los grandes teóricos del neoliberalismo hablan de un Estado fuerte e imparcial, y un Estado imparcial que sea capaz de garantizar que el mercado opere, ¿no? Que el mercado funcione, ¿no? A eso se refieren con esto. No un Estado empresarial, ¿no? Esa es una de las grandes discusiones. Entonces, bueno, acompañado de las grandes reformas al sistema financiero, sobre todo el papel de las bancas centrales en todo el mundo, a propósito de las famosísimas autonomías, ¿no? De los gobiernos, pero no del Estado, el Estado, a través de la banca central, y no necesariamente de la banca central, sino a través de otras bancas, como por ejemplo para el caso de México, las bancas de desarrollo, operan, ¿no? Una de las funciones centrales del Estado, ya tenemos la experiencia histórica de 40 años, es justo la de rescatista de última instancia, ¿no? Entonces, los empresarios, los grandes volúmenes de inversión se arriesgan, son ellos quienes se arriesgan, sí, caminan sobre la cuerda, pero con una red gigantísima abajo que se llama Estado, ¿no? Mediante las bancas centrales, el Estado mismo. ¿Qué ha ocurrido acá? Bueno, ha habido muchos apoyos en términos estatales, ¿no? Por medio de subsidios, directamente, el campo de Estados Unidos, ¿no? Que esta idea de los farmers, pues sí, pero es un campo con un nivel de apoyo del gobierno que sin ese no camina, ¿no? Pero en un primer momento son subsidios, ayudas directas y muchas veces hay un diálogo total con entre el sector financiero y el Estado, donde el Estado queda como el garante, ¿no? De muchas de estas inversiones.
¿Cómo lo sustentan? Uno de los conceptos centrales y que me parece que debemos estudiar más, sobre todo para el caso de la economía mexicana, el aspecto energético, la seguridad energética, ¿no? Porque la seguridad energética va más allá de lo estrictamente económico, ¿no? Ocurre un poco con Pemex. Una manera de discutir es, a ver, Pemex está presentando pérdidas, sí, nos está costando, sí, pero entra, luego mete en el componente de seguridad energética, ¿no? Y son pérdidas, no me meto ahora, pero son pérdidas en términos estrictamente financieros, pero gran parte de la carga fiscal de Pemex vale erario, ¿no? Ahí tiene dos vueltas, ¿no? Un poco cómo lo manejas, aunque estrictamente y técnicamente tienen razón, hay pérdidas, eso no se puede negar y se tiene que resolver en cantidad de cosas. Regreso a Estados Unidos, entonces esa es una. Y otra que es fundamental que ha permitido esto, Santiago, es que son proyectos, les dije yo, de 1 o 2 años. No son estos grandes yacimientos ni estos yacimientos gigantes de larga duración, no. En Estados Unidos la revolución shale son pequeñitos pozos. De hecho, una de las diapositivas que les presentaba era el conteo de pozos diarios. Diario presentan un reporte en cada región. Abrieron 5, cerraron 4. Se mantuvo igual, abrió 1, cerró 5, ¿no? Súper interesante porque se están moviendo y sus tasas de retorno son muy inmediatas, 1 o 2 años. Cuando quiebran es por eso. Y cuando empiezan, los árabes lo dijeron en el 2014, 2015, no nos van a aguantar el ritmo, porque para nosotros es más barato. Y sí, en términos estrictamente no hay manera de aguantarle a los árabes, el costo que ellos tienen es muchísimo menor, ¿no? Pero si el Estado llega y te respalda, mediante todas estas, no me pagues impuestos, les dijeron 3 meses, si mal no recuerdo, les dijo el gobierno de Estados Unidos, no me pagues impuestos, no dejes de producir y no cierres, ¿sí? Y vemos la forma de un poco lo que ocurrió ahora en México, de refinanciar, ¿no? De que la deuda se pueda ir pateando un poquito más en el tiempo, ¿no? Ha operado así, a pesar de las quiebras, no ha habido quiebras importantes. Hubo una quiebra de las primeras empresas, Chesapeake se llama, como este lugar, quebró, pero inmediatamente otros tomaron su lugar. Son tantos y tantos que si ahora están, es que es muy, a mí me cuesta mucho trabajo porque la industria petrolera es el Big Oil, un grupo de empresas, ¿no? Son las que dominan el mercado. Dentro de Estados Unidos son miles de empresas. Un problema que yo me he encontrado es que de repente me encuentro una de ellas y no sé quién es, no la conozco. Googleo, veo su página, es una empresa petrolera como cualquier otra, pero a escala pequeñita, de reciente creación, 2, 3 años, y otra vez así se mueven los volúmenes de inversión. Algo de lo que estoy tratando de resolver, Santiago, es justo eso, de dónde viene el dinero y cómo va, ¿no? Pero sé que esencialmente es porque son proyectos a 1 o 2 años, ¿no? Ana Luz, muchas gracias. Exactamente, muchísimas gracias a todos por todas las participaciones y bueno, obviamente, principalmente a ti, Horacio, por la exposición que estuvo muy interesante, muy buena. Entonces, pues quiero agradecerles mucho y damos por concluida la primera sesión.